En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento y al Museo Comarcal la organización de estas sextas jornadas. Como bien ha comentado mi compañero Ramón, pues son 6 ediciones ya en las que, bueno, pues hay que ver el patio del museo, en este caso exterior, lleno. Y para nosotros, los investigadores que intentamos traer en estas jornadas lo que nos apasiona, pues es muy placentero ver esta imagen. En este caso vamos a continuar con Fisac, al menos en sus dibujos y en lo popular, con esta charla sobre la arquitectura tradicional en piedra seca en el término municipal de Daimiel. Como he comentado, Fisac nos hablaba de los bombos y nos hablaba que el mimetismo de los bombos resulta casi perfecto en el paisaje manchego, especialmente en el tiempo de invierno, ya que no es que tengan el color del terreno, sino que propiamente son terreno. Esto venía a colación de que las jornadas estaban preparadas para el otoño-invierno del 2020, que lamentablemente hubo que suspender, y aún así, pues el bombo y la arquitectura en piedra seca se integra de gran manera en nuestro paisaje. A lo largo de la próxima media hora vamos a ver la estructura del trabajo, que se va a organizar en los siguientes puntos. Primero haremos una introducción, una contextualización de esta piedra seca, que es la arquitectura en piedra seca. Es una arquitectura que, como su propio nombre indica, está construida en piedra sin ningún tipo de argamasa. Dentro de la arquitectura popular es una de las expresiones culturales universales más extendidas y que de manera universal más se puede llegar a repetir. Es una técnica de construcción que desde la prehistoria, desde que el hombre es hombre, desde que se cambia ese modo de vida nómada por un modo de vida más sedentario, en el que hay que construirse una casa. Poner piedra sobre piedra no deja de ser la primera expresión del ser humano por tener un hogar. Tanto piedra como tierra son las primeras técnicas constructivas que el hombre utiliza para realizar esos hábitats humanos o para realizar estructuras para la agricultura y la ganadería. Una técnica prehistórica que a lo largo de los siglos, de manera anónima, ha llegado en distintas formas hasta la actualidad. Esto le ha valido, esta expresión universal que podemos ver a la derecha, esta arquitectura de los Trulli en Italia, le ha valido a la técnica constructiva para ser patrimonio de la humanidad en 2018, la técnica de construir estos muros de piedra seca. Como vemos, es algo universal. Los Trulli en Italia, si nos acercamos más hacia nuestros límites, pues en la piedra seca tiene su gran expresión en Menorca, en Mallorca, en las Islas Baleares, pues con esos paisajes de la piedra seca conformada por barracas, marges, ponts, que no dejan de ser lo que a continuación vamos a ver de nuestras pedrizas y nuestros bombos. Si aterrizamos un poco más ya en la comarca manchega, en nuestra comarca de Ciudad Real, vemos a Tomelloso como el gran exponente de esta arquitectura en piedra seca en La Mancha. Hay que decir que Castilla-La Mancha no está dentro de ese patrimonio de la humanidad por la UNESCO, no por sus características, que sí las reúne, sino porque no se ha realizado el trabajo para poder estar dentro de esa catalogación que hizo la UNESCO. Motivos nos faltan, solamente hay que ir a Tomelloso para ver el bombo en su máxima expresión, incluso con un museo exprofeso para esta tipología que podemos ver en el Museo de El Carro. Aterrizando ya en Daimiel y viendo estos antecedentes y la importancia de la arquitectura en piedra seca a lo largo de manera universal hasta nuestra comarca, nos planteamos el objetivo de ver qué perspectiva tiene la arquitectura seca en el término municipal de Daimiel. Ver cómo está la situación, crear un registro documental actualizado, apoyándonos en las fuentes documentales que anteriormente han tratado el tema y sobre todo lograr, pues lo que estamos haciendo hoy, una difusión, un conocimiento y que lleva a una valorización de estos elementos. La metodología que hemos seguido para realizar el trabajo ha sido una identificación y documentación directa de los elementos. Un trabajo que se ha realizado en los últimos 6-7 años con un equipo de trabajo pues que
Está bien nombrarlo porque ha sido un trabajo altruista, ha sido un trabajo por pasión, en el que pues tanto Miguel Torres, Santos Martínez y Iván Fernández Espartero pues hemos conformado un equipo de trabajo que a través del blog de Arquitectura Popular Manchega pues me han ido ayudando pues a recopilar todos esos elementos que podemos encontrar en la gran extensión de término municipal que tiene nuestra localidad, y a través pues de las entrevistas y testimonios orales a propietarios y agricultores que actualmente mantienen las parcelas y sobre todo las fuentes documentales. En cuanto al estado documental de la materia, pues hay que referirnos pues a la bibliografía de la Quimera del Agua, el libro de Arquitectura Popular Manchega de Óscar, importante Daimiel, patrimonio etnográfico de Juan José Fernández Espartero, así como el documental que hicieron la Asociación Cultural Bolote. Agradezco a Pepe, a Rosa que están hoy aquí, pues recopilaron en un vídeo esta técnica constructiva y dieron como tal pues un bombo que podemos disfrutar en un parque daimileño y que quedó recogido su técnica constructiva en un vídeo. Estudios más recientes, como la arquitectura rural ligada al vino en Castilla-La Mancha, de Miguel Torres, también se hacen eco de esta materia. En cuanto a estas reseñas históricas, ¿se podría establecer un origen prehistórico a esta arquitectura en piedra seca? Lo cierto es que la arquitectura que actualmente vemos como arquitectura en piedra seca no tiene una vinculación, una cronología prehistórica que podamos datar. Lo que sí vemos es que es una técnica prehistórica, desde que el hombre desde que el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, se construye su casa alrededor del fuego. Una arquitectura anónima que ha ido evolucionando ligada con la agricultura y funcional, sobre todo ligada con la agricultura y con la ganadería. Esa vinculación con la agricultura a lo largo de los siglos pues ha dado esa arquitectura popular y esa arquitectura que ha dado lugar a los bombos que actualmente vemos, que no tendrán más de 100, 150 años. Con lo cual vemos que, aunque la técnica sea prehistórica o pueda ser prehistórica, esta arquitectura tan frágil, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, no deja de ser un testimonio anónimo de esa evolución. Lo cierto, lo que podemos encontrar referente a los bombos del milenio son los trabajos cartográficos de 1951, en los que podemos ver sendos bombos en el paraje de Los Llanillos, y los trabajos de amojonamiento nos citan, el mojón número 19 nos cita, desde este mojón se ve en dirección norte un gran bombo o caseta hecha con piedra seca, en el año 62. Aprovecho la ocasión, como han hecho muchos de mis compañeros, pues para agradecer y pues, enaltecer la memoria de Ambrosio Miralles, investigador que nos ha acompañado durante nuestros trabajos y que nos ha ayudado un montón, con una vitalidad enorme, que falleció hace unos meses, y que pues valgan estas jornadas y creo que estos pequeños segundos pues para, como vemos en estas excursiones que hacíamos, por ahí veo a Juan Vidal, Mariano, a Chema, hacíamos estas excursiones y aprendíamos mucho de la vitalidad que se puede llegar a tener a esa edad, en cuanto la edad no la miden las arrugas, sino la vitalidad interior. En cuanto al medio físico, nos vamos a centrar lógicamente en el término municipal de Daimiel, caracterizado por un relieve llano, y sobre todo lo que nos vamos a fijar es la pedregosidad en los fragmentos de las rocas calizas, esas lanchas, esa piedra plana de no más de 15 centímetros de alto, que puede usarse para realizar estos muros. Se localizan estos bombos, estos elementos de piedra seca, en terrenos de secano, terrenos agrícolas pobres, en los que veremos por qué se localizan ahí. Dentro de las tipologías que vamos a tratar, podemos caracterizar los bombos, chozos y ranchos, pedrizas y, en último lugar, majanos. El bombo es el más conocido, es una construcción de planta rectangular, circular, ovalada, incluso rectangular. Posee un doble muro de piedra seca, uno exterior y uno interior, relleno con una piedra de menor tamaño, y lo caracteriza esa falsa cúpula, esa aproximación de hiladas
que hace que vayamos cerrando esa cúpula y nos proporcione su construcción sin ningún tipo de elemento estructural de vigas, tejas ni carrizo, pues ese cerramiento, esa cubierta, esa envolvente que hace que podamos pues habitarlo en su interior. Característico, la puerta orientada al mediodía. Aquí podemos ver el desdoblamiento de los muros en la parte interior y exterior, asociados normalmente pues, en ocasiones un muro exterior anexo. Lógicamente, la piedra se extrae y se acumula de las tareas agrícolas, como veremos a continuación. Se aprovecha al máximo, incluso se hace este muro de cerramiento por el exterior, pues quizás para reforzar la construcción, pero también como mero sitio donde apilar las piedras de manera que ocupen el menor espacio posible. Como digo, esa falsa cúpula, en el que se puede ver la foto de la izquierda, de su izquierda, pues cómo va cerrando con círculos concéntricos hasta la pieza clave, o en algunos casos, en la foto, en la composición de foto que podéis ver a la derecha, ven esa cúpula abierta. Este está situado en el cordel de entalladores y se usaba como chimenea. Es el único ejemplo en el que se encuentra la cúpula abierta. Como digo, asociados a ranchos, a estas construcciones de chozos, ranchos que sirven para labores, para estabular a los animales, muchas veces asociados a ese tipo de construcción por el aprovechamiento a la hora de extraer las piedras del terreno. Ese muro anexo al que citaba anteriormente de refuerzo y un dintel, el dintel de la puerta, normalmente formado por una losa grande o por una aproximación de losa, en este caso en vez de una falsa cúpula, un falso arco. Incluso pues inscripciones que también se han podido encontrar muy erosionadas a lo largo de estas construcciones. E interiormente podemos llegar a encontrar pesebre, chimeneas y grafitis como los que estamos viendo, pues estos grafitis en los que la erosión hace que no podamos ver lo que realmente se podía poner en un principio por la propia erosión de la piedra caliza. Aquí vemos concretamente en estos bombos situados en Bolote y en el camino de Ureña ese cerramiento exterior que servía de refuerzo, o incluso, como vemos en el de la derecha, más que refuerzo era una especie de acumulación de piedra de manera ordenada. A grosso modo, este es el panorama, porque el tiempo es limitado, los bombos que podemos encontrar en el término municipal de Daimiel, en distinto estado de conservación. El rancho o chozo es igualmente, al igual que los bombos, presenta una planta rectangular, circular o ovalada, y su construcción también parte del doble muro de piedra seca. Se encuentra situado anexo a los bombos o también se pueden encontrar aislados. Posiblemente tuviese una cubierta vegetal desaparecida y serviría tanto para estabular animales como la propia refugio de los agricultores en ciertas épocas. Depende de la pericia, de la autoconstrucción del constructor que hacía de estas construcciones, podríamos llegar a una especie de mezcla entre bombo y rancho, en el que encontramos una primera aproximación de hiladas, pero no encontramos dentro elementos hundidos, con lo cual nos da a entender que puede ser un bombo inacabado o puede ser un rancho en el que se comienza una aproximación de hiladas, o como pueden ver en la foto de la derecha, pues una especie de abrigo donde poder refugiarse pues ante un día de viento o ante las intempestades meteorológicas. Este bombo, en el que podemos ver a la izquierda una foto de archivo de Iván y a la derecha una foto más actual, vemos cómo está asociado a un rancho, como hemos comentado anteriormente. Pasamos a las pedrizas, que son estos muros que vienen a delimitar distintas parcelas. Suelen tener 1,5 metros de altura, basadas también en el doble muro, y unas piedras de mayor tamaño en la coronación para evitar el derrumbe de las dos hojas del muro. Existían casos singulares de estas piedras hincadas en el terreno, como en el paraje de Borreguera. Como veis en la foto, unas piedras de gran tamaño, incluso que superan el metro, hincadas en el terreno delimitando la finca.
o como este que podéis ver en Barajas, y que este sí que actualmente existe, incluso se puede ver desde la autovía, en Barajas este muro de piedra seca. Muchas veces servían incluso para conducir el agua a través de acequias. El majano es una evolución de la pedriza, o la pedriza es una evolución del majano, y es una acumulación de piedra ordenada. Puede llegar incluso a confundirse con los bombos por esa geometría muy parecida, y es un respiro para la flora y la fauna y la biodiversidad, pues en esta agricultura intensiva y en esta reparcelación, en esta concentración parcelaria que hace que nuestro campo parezca más una industria que un paisaje. Digo de geometrías incluso espectaculares porque estos bombos, aunque ya hace años de ellos, actualmente son los cimientos de la carretera de Malagón. Estos bombos pues pueden llegar incluso a ser casi pirámides. Vemos estos bombos, con estos majanos, con unos bombos en las esquinas, y son unas piezas espectaculares en el paraje de Bolote, que se perdieron hace unos años, que aparecen en la publicación de Juan José Fernández Espartero, con lo cual digo, este trabajo no es una mera, es una mera continuación y es una mera actualización de las bases documentales que han hecho que la piedra seca haya sido estudiada en las últimas décadas. ¿Y cómo ordenamos y cómo ponemos números a la evolución de estos conjuntos? Pues se ha hecho un tratamiento de los datos a través de una base de datos y un mapa digital, con un periodo de trabajo entre 2013 hasta 2020, a través de un Excel en el que se han ido recogiendo una serie de parámetros de cada uno de los elementos, pues su localización, sus coordenadas, su situación, su protección, si cuenta con puerta, qué orientación tiene, número de cúpulas, su estado en el que se encuentra, para poder extraer una serie de conclusiones. Incluso pues se ha hecho este mapa que nos permite ver de manera visual la situación de estos bombos y extraer conclusiones. Como principal conclusión vemos que la mayoría de los bombos se sitúan en la zona sur del término municipal, en los que existe una agricultura de secano tradicionalmente de secano, una agricultura más pobre asociada al olivar y a la viña. Si entramos en cada uno de los puntos, los verdes, los azules son los que se encuentran en buen estado, vemos una ficha de cada uno de ellos. Esto nos ha permitido de manera visual pues el trabajo coordinado a través del blog de Arquitectura Popular Manchega y la colaboración con los distintos colaboradores que han ido aportando pues esta cantidad tan grande de bombos que existen en la actualidad, bombos que se han perdido, que en color rojo, y una serie de documentación que nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones. En total hemos localizado 106 elementos, 70 de ellos son bombos, 15 son ranchos o chozos y 21 son pedrizas o majanos. Este último no es representativo de la cantidad de pedrizas y majanos que hay en el término municipal de Daimiel, lógicamente, y nos hemos centrado en el número representativo que sí hemos conseguido hacer un barrido general de todo el término municipal, como son los bombos. 25 se encuentran en buen estado, 9 semiderruidos, 24 en un proceso bastante deteriorado, 1 con una reforma inadecuada, 11 desaparecidos desde los que tenemos constancia desde 1960, 3 de ellos en los últimos 6 años en el periodo que se ha venido realizando el trabajo. 15 de los 15 ranchos, 4 se encuentran en buen estado, 11 abandonados y 1 ha desaparecido en los últimos 6 años. Dentro de los bombos, que son los únicos que tienen cierta catalogación, 20 tienen una protección dentro de la carta arqueológica de Daimiel, 1 ha sido desaparecido incluso aunque tenía esa protección, y 1 ha sido reformado de manera inadecuada aunque tenía esa protección. En la publicación que se hará de estas jornadas se hace una relación de cada uno de los bombos, su estado de conservación a finales de 2020, y en la columna de la derecha, en un punto morado, si se encuentran protegidos. El bombo, como digo, habitando el bombo y el territorio, ha tenido un carácter de autoconstrucción. El que lo iba a habitar
es el que propiamente se lo ha construido. Con lo cual vemos una gran disparidad por imitación, pero existe una gran disparidad a la hora de su estado de conservación actual que deriva de una buena construcción, proveniente de ordenar estas piedras en las labores de escantar, con un carácter temporal, un carácter de refugio, alejado de ese periodo de quintería que realizaban los agricultores en las casillas o en las cuevas de quintería, y la mayoría de ellos asociados con la agricultura. Solo en un caso asociados al paso del ganado, como el cordel de entalladores. 2 de ellos cuentan con chimenea, no es lo habitual. 2 con pesebre, tampoco es lo habitual. Y existe incluso un bombo, aunque en muy mal estado, con 2 cúpulas. En Tomelloso es muy frecuente ver estos bombos con varios senos, con varios cascarones, en los que existe comunicación entre ellos. Además vemos que el hollín, el encalado, los grafitis, son muy presentes y han marcado la presencia del hombre en estos elementos. La cal, siempre presente desde lo popular hasta incluso los muebles más modernos de Miguel Fisac. La situación actual que nos depara, pues una pérdida de funcionalidad. Esta pérdida de funcionalidad ha llevado su abandono, como la situación análoga pues a casillas, cuevas y el distinto patrimonio del medio rural. Además, agravado por un hecho, que es el escaso número, al igual que el de las cuevas de quintería. Actualmente vemos que todavía nos queda un suficiente número de casillas que conservar, que las vemos desde un punto de vista, todavía quedan muchas, llegará el momento que a lo mejor queden pocas, es cierto que su número es mayor originalmente que el de los bombos. Como digo, la concentración parcelaria y la mecanización agrícola ha hecho que tenga una consideración ya no de infravivienda, sino de estorbo. Y esto ha hecho pues, que este desconocimiento general y un inventario incompleto pues haya llegado a una situación actual en la que nos encontramos elementos desaparecidos que han sido retirados por maquinaria, elementos abandonados que perviven con derrumbes, acumulación de piedras, basuras, escombros, o elementos con intervenciones inapropiadas que en un intento de hacer las cosas bien, por falta de desconocimiento, pues se han implementado elementos como cemento, vallados, puertas metálicas. Un ejemplo de ello es este ejemplo de Moriana, en el que vemos la evolución del bombo entre el año 90, el año 2014 y el año 2019. Actualmente no existe. Bombos como el de Blanquizares, en el que se encuentra en perfecto estado, pero rodeado de una gran cantidad de piedra por acumulación ya por maquinaria que lo ha ido rodeando y tapando. Ahí se ve la piedra al fondo. Incluso otros bombos que en un intento de mejora lo que han hecho ha sido perder toda su esencia y perder toda lo que realmente viene desde época prehistórica, lo que podemos decir como la técnica prehistórica, que es lo que realmente nos podemos referir. Incluso pues estos en los que ha cambiado el paso de ese paso por falso arco por una puerta metálica. Existen buenos ejemplos, porque en 2021, incluso ya una vez finalizado el trabajo, pues podemos encontrar por algún lugar del término municipal de Daimiel, no diré el sitio, por no liar, pero vamos, una construcción de una pedriza en un límite de una parcela, siguiendo toda la esencia de la construcción de esta tipología, con lo cual, pues bueno, aunque en algunos casos lo malo se suele destacar, también hay buenos ejemplos. Como he dicho, la Carta Arqueológica de Daimiel sitúa 23 bombos como catalogados y los INCOA como bien de interés cultural genérico por la anterior Ley de Patrimonio, a los bombos con una antigüedad superior a 100 años. Y también la ley actual de Patrimonio Cultural nos sitúa los bombos como parte del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Este bombo, que está protegido, actualmente se encuentra desaparecido. Es uno de los ejemplos que comentábamos antes. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Hemos visto que es un patrimonio cultural universal, con valor, desconocido. Pues hay que intentar una puesta en valor progresiva antes de que sea demasiado tarde. Es necesaria una estrategia urgente de una elaboración de un catálogo de estos elementos, como lo que hemos intentado hacer nosotros
a través de este trabajo de investigación, determinar el valor de los mismos, cuáles se tienen que conservar, cuáles no es necesario conservar, e iniciar la protección de una figura de protección adecuada. No todo tiene que ser bien de interés cultural, ni todo no tiene que estar protegido. Existen figuras intermedias como elemento de interés patrimonial que nos puede ayudar y sobre todo informar a los propietarios y que puede permitir que en el mejor de los casos sepan que tienen un elemento de interés. Con una estrategia a medio plazo de señalización, creación de rutas, un manual de buenas prácticas para evitar intervenciones inadecuadas y acuerdos incluso entre propietarios y administración. En este sentido, en 2020, la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego proponíamos en los presupuestos participativos una de esas acciones dentro de la propuesta que salió ganadora. En cuanto a la piedra seca, proponemos una estrategia urgente de elaboración de ese catálogo y permitir incluso la señalización de algunos que se encuentren en buen estado. Digo, dentro de esa propuesta, pues que proponíamos la restauración del puente viejo, la señalización de la escalera y la intervención en estos elementos de piedra seca, y que se realizará durante este 2021. Por ello, contamos con un término municipal extenso, que tiene un parque nacional, tiene un bien de interés cultural muy importante, la Motilla de la Zuec, construida en piedra caliza, Navaseca, molinos hidráulicos, el santuario de la Virgen de las Cruces, patrimonio de las Caleras, también ligado a la piedra caliza, patrimonio que queda por poner en valor, Borondo, Puente Viejo, y jalonando estos elementos que tenemos importantes en nuestro vasto territorio, en nuestro vasto término municipal, tenemos estos pequeños elementos que van naciendo ahí, estos bombos, incluso me atrevería también con algunas casillas, incluso, ¿por qué no?, algunas cuevas de quintería. Esto nos marca que tenemos un término municipal interesante, más allá de los monumentos importantes. Y articulando estos distintos monumentos importantes y articulando, gracias a través de estos elementos del paisaje cultural que tenemos, podemos hacer más atractivo, incluso desde un punto de vista turístico, nuestro medio rural y conservar el patrimonio que hemos legado de nuestro pasado. Incluso estos bombos son actual fuente de inspiración o base, esencia de la arquitectura sostenible, como estos domos construidos en superadobe, en sacos rellenos de tierra con cal, que tienen la forma de un bombo tradicional. En cuanto a las conclusiones, y ya con esto termino, podemos destacar una pérdida de funcionalidad y una escasa consideración cultural de estos elementos. Como hemos dicho, son categorizados casi como un estorbo. Ello ha provocado su abandono por ambas razones y una ausencia de catalogación o una catalogación insuficiente y la ausencia de estrategia de valorización han llevado que nos encontremos en esta situación, lo que puede provocar su riesgo de desaparición. Contra ello, que tenemos una serie de oportunidades y una serie de cosas en las que nos tenemos que fijar. La piedra caliza como base de la construcción a lo largo de nuestra historia, desde la Motilla, pasando por las escaleras, los morteros que se hacían en las escaleras gracias a la calcinación de la piedra caliza. Una técnica de construcción con reconocido valor cultural, aunque Castilla-La Mancha no sea patrimonio de la humanidad en este aspecto, la piedra seca, la construcción en piedra seca es universal. Escaso número, beneficio a la biodiversidad. Parece que viene aquí metido con calzador, pero realmente, como he dicho antes, el campo necesita la mecanización para poder vivir, lógicamente, pero es necesario tener sitios para el respiro de la flora y la fauna. Y qué mejor que estos elementos tradicionales nos pueden ayudar. Y estrategias de valorización para su conservación, como las que se han expuesto aquí o como en las que ha trabajado la Asociación Cultural Venta de Borondo, llevándolas a los presupuestos participativos. Por mi parte, nada más. Valorar este patrimonio, que junto con el de las cuevas de Quintería es el patrimonio frágil de nuestro medio rural. Y bueno, pues aprovechando esta foto celeste, con esas estrellas moviéndose,
pues quiero dedicar la ponencia y pues esta intervención, como he dicho antes, a Ambrosio Miralles, pues por su gran ayuda, no solo a mí, sino a todos los compañeros que hemos tenido la suerte de compartir rutas con él, conocimientos. Su gran generosidad nos ha ayudado mucho y nos ha animado a que hoy estemos aquí. Muchas gracias.